Qué maravilla poder ser parte de lo que el Espíritu de Dios hace en medio de su iglesia, de sus hijos. Y creemos sin duda que esa obra maravillosa del Espíritu sigue siendo restaurada en nuestras vidas y en nuestros corazones. Por las últimas semanas hemos abordado justo este tema, que es la restauración de la obra del Espíritu en nuestro corazón, y esa es nuestra misión. Creemos que el Espíritu Santo, como lo hemos estado compartiendo, no es un poder sobrenatural místico, pero es la tercera persona de la Trinidad. Es nuestro compañero, es nuestro abogado, es nuestro consolador, es el que redarguye nuestra vida de pecado, es el que está presente en medio de las dificultades y las necesidades que vivimos en el cotidiano. Es el enviado de Dios para estar con nosotros, para recordarnos que lo que vivimos en esta temporada es pasajero, porque vendrán los días donde veremos la gloria de Dios y permaneceremos en su presencia por los siglos de los siglos. Son las arras de Jesucristo que nos vienen a dar garantía de que lo que hoy estamos experimentando, quizás sensacionalmente, en un momento se convertirá en una realidad permanente en nuestros corazones. En un abrir y cerrar de ojos vendrá el Señor y viviremos en la eternidad para siempre con su presencia. Eso es lo que el Espíritu Santo es. Hemos visto esa realidad esta semana. Yo les decía la semana pasada, y no sé si algunos hicieron la tarea de la semana pasada, pero yo les desafiaba a que dedicaran un momento en particular, a que reservaran un espacio para estar con el Señor. Si tú lo hiciste, yo no necesito ni que me digas lo que sucedió, porque yo creo que Dios hizo cosas maravillosas, cosas preciosas. Seguramente Dios contestó necesidades que tú tenías. Seguramente el Señor se reveló a tu vida en una forma muy particular, y creemos que eso es lo que el Señor anhela para nosotros. Por eso hay Espíritu Santo, por eso anticipamos Pentecostés, por eso hacemos tanto énfasis en esta realidad, porque no es una realidad histórica nada más, no es algo que sucedió y dejó de ser y hoy solamente lo recordamos. No, es un poder maravilloso de Dios que a través del Espíritu Santo se revela en nosotros todos los días. Y escucha bien, y esto seguirá siendo para siempre. Así es que no es como que se le va a acabar el Señor el fuego. Al contrario, se aviva el fuego a medida que como iglesia entendemos la necesidad que tenemos del Espíritu Santo. Y hoy continuamos, particularmente por las últimas semanas tocamos cosas importantes. Lo último que logramos a tocar fue cómo el Espíritu Santo nos regenera. Y hoy empezaremos en cómo el Espíritu Santo vive en nosotros. Por imposible que pareciera, el Espíritu Santo vive en nosotros, y eso nos garantiza una vida estrecha, cercana con el Espíritu Santo, pero también con los principios y los valores y la realidad de Jesús y de Dios Padre en nuestra vida. El hecho de que el Espíritu Santo esté en nosotros no solamente nos da la sensación, sino que, como lo dije anticipado, nos da la garantía de que algo mayor o alguien mayor está con nosotros. Y esto es una parte importante en la participación del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos abrazamos de la realidad del Espíritu Santo, cuando nosotros desarrollamos una relación profunda con el Espíritu Santo, ya no solo sabemos que es una fuerza sobrenatural, pero ya la sentimos, ya la vemos, ya la anticipamos. Como aquellos que son best friends, los mejores amigos,
como los matrimonios que tanto se aman, donde ya casi piensan igual, aunque estén diferentes o a la distancia, donde ya ni siquiera tienen que verse. Antes se miraban y más o menos transmitían el mensaje, pero ahora a la distancia están pensando lo mismo, están casi actuando en las mismas condiciones, anticipando las mismas cosas, porque el hecho de desarrollar una relación tan estrecha nos permite entender las cosas que realmente son valiosas en el entorno de nuestra relación. Cuando nosotros generamos esa relación con el Espíritu Santo, empezamos a aprender o aprendemos o desarrollamos esa capacidad de entender lo que es valioso para Dios, de tener presente lo que Jesús hizo a favor de nosotros, de no olvidarnos de las cosas que Dios tiene en reserva para nuestra vida. Por eso somos motivados, instados a generar una relación estrecha que nos permita tener presente que el Espíritu Santo no está a un lado de nosotros, al otro lado, no arriba, no abajo, sino en nosotros. Yo se lo dije hace algunas semanas atrás y lo he venido repitiendo por algunas semanas también, y es que al inicio de todas las cosas el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Usted recuerda que el Espíritu de Dios se moraba, el Ruaj de Dios, el Numa de Dios se movía en medio de la faz de la tierra. Después fue enviado Emmanuel, que significaba Dios con nosotros. Él está con nosotros, a un lado de nosotros. Pero después llegó el momento del Pentecostés, que permitió que toda barrera se rompiera y el Espíritu de Dios reposaba en nosotros. Y eso es lo que estamos viviendo en este tiempo de la gracia. Eso es lo que celebramos en Pentecostés. Eso es lo que nosotros promovemos como iglesia que cree en el mover del Espíritu Santo. Y eso es lo que anticipamos. Primera de Corintios, usted lo puede ver ahí en pantalla. Capítulo 6, verso 19, dicen: no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Hay tres cosas que este pasaje en particular resaltan. Primero, y es el hecho de que vivamos en la conciencia de que el carácter y la naturaleza del Espíritu Santo tiene esas condiciones para estar en nosotros. Que la relación no la ve de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Cuando el Espíritu mora en nosotros, cuando nosotros tenemos una relación con alguien, lo vemos por lo que podemos juzgar en el exterior. ¿Por qué? Porque es todo lo que vemos. A la medida que avanzamos en nuestra relación, empezamos a ver los detalles de su carácter. ¿Por qué? Porque aprendemos a ver que hay hábitos distintos, hay conductas distintas, hay formas distintas de reaccionar que nos permiten entender un poquito más la naturaleza de aquel o de aquella con quien estamos tratando de generar o crecer en una relación. Pero la diferencia en que el Espíritu Santo more en nosotros es que Él genera la relación desde adentro. Él sabe cómo me siento, Él sabe en qué condiciones estoy, Él sabe cuáles son mis problemas, Él entiende mis pensamientos mejor que yo mismo entiendo mis pensamientos. No, yo creo que no me está comprendiendo. Pero esa es la parte sobrenatural del Espíritu Santo. Seguimos procurando una relación. Yo la miro desde afuera, pero Él la mira desde adentro. Por eso cuando el Señor se reveló a la vida del profeta Samuel y al momento en que iba a elegir al rey, le dijo: no, Samuel, tú miras las cosas desde afuera, pero yo miro las cosas desde adentro. Y la bendición que tenemos en esta época de la gracia es que Dios conoce a cada uno de nosotros y nos permite entender nuestra vida desde adentro. Ahora, ¿por qué esto es sumamente importante? Y quiero que me sigas en esta parte, porque esto es justamente lo extraordinario. Hay cosas en nuestra vida que ni nosotros mismos entendemos. Siempre la pregunta: Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿O por qué me siento así? ¿Por qué? Porque ni tú mismo sabes, aún y que es tu propia vida.
Pero cuando llega el Espíritu Santo y trabaja desde adentro, Él te da la capacidad de discernir. Sabes, tú estás así porque esto sucedió así, porque tú te has distanciado así, porque tú has abierto una puerta así, porque tú has cerrado una puerta así. A veces nosotros tenemos mecanismos de autodefensa que cerramos puertas para no entender, no anticipar, no ver lo que en algún momento quizá consciente o inconscientemente generamos. Pero cuando el Espíritu Santo está en nosotros, Él destapa todo lo tapado. Él hace visible todo lo invisible. Él trae a la luz todo lo que estaba escondido. Y entonces es que nuestra vida puede ser regenerada. Entonces nuestra vida puede encontrar respuesta a nuestras necesidades desde lo más profundo. ¿Por qué siento tanta tristeza? A veces no alcanzamos a descifrar esa parte. Hoy tanto quizá lo enfocamos a las situaciones del estrés, y es posible que el estrés tenga su influencia, pero no le echemos la culpa toda al estrés. Son cosas que nosotros mismos generamos, y la participación del Espíritu Santo en nosotros nos permite verlo. Nos lo revela. No lo entendía, ahora lo entiendo. No lo veía, ahora lo veo. A veces Dios trabaja desde adentro, y a través de una palabra, mientras escudriñamos la Escritura, Él te dice, y ahí apuntaste, no, eso es, eso es. A veces el Señor usa a alguien más a través de una situación, y de pronto aparece aquí, eso es. Yo no lo había visto así. Pero no creas que son casualidades ni azares del destino. Es el Espíritu Santo trabajando desde adentro y dándote la oportunidad de ver lo que no ves. Por eso hay necesidad urgente. Se los dije la semana pasada, lo repito hoy. La necesidad urgente de ir a fondo en nuestra relación con el Espíritu Santo. Ahora toma en cuenta esto: el Espíritu Santo siempre está trabajando. ¿Por qué te menciono esto? Porque algunos pensarán, por cómo me siento, seguramente el Espíritu Santo dejó de trabajar en mí, ya se cansó. No, el Espíritu Santo no es nosotros. El Espíritu Santo mantiene activa su función. La diferencia está en que yo no me doy cuenta que Él está activo, porque yo soy el que estoy cerrado a desarrollar una relación, a conservar un medio. Pero si yo me abro de capa en capa, si yo pongo los medios, si abro mi corazón al Señor, si me humillo delante de su presencia, voy a empezar a escuchar la voz del Espíritu que me está hablando. Voy a empezar a ver lo que no veía. Voy a empezar a sentir lo que no sentía. ¿Por qué? Porque estoy generando las condiciones de una relación mutua, donde Él habla y yo lo escucho, donde yo hablo y Él me escucha. Esa es la función del Espíritu Santo, Dios actuando desde adentro. Por eso el apóstol Pablo decía: no te das cuenta, no has tomado conciencia de que tu cuerpo se convierte en el templo del Espíritu. Ahí reposa, allí está presente. ¿Cuánto vas tú a Él? Eso solamente tú lo sabes y solamente tú lo decides. ¿Cuántas veces esta semana te encontraste con el Espíritu Santo? Y yo te vuelvo a repetir, Él siempre estuvo ahí, y siempre está ahí, y ahora mismo está ahí. Pero ¿cuántas veces, como vienes a la iglesia, fuiste al Espíritu Santo? Porque el tiempo de buscar el rostro del Señor es ir hacia esas condiciones donde el Espíritu Santo pueda manifestarse.
tener reconocimiento de que somos el templo del Espíritu de Dios, nos permite saber que Él está presente aquí en nuestro corazón y fue dado por nosotros. El tercer aspecto que el apóstol Pablo menciona en solo este pasaje es que cuando tú vives en esa realidad, el Espíritu Santo, escucha, y esta es la parte emocionante, porque cuando tú le cedes ese espacio al Espíritu Santo, Él toma gobierno de tu vida. Somos, sí, va a sonar así como súper fuerte, pero somos poseídos por el Espíritu Santo. Pero no como cuando somos poseídos por un espíritu maligno, porque el Espíritu Santo toma posesión cuando tú abres el corazón para que sea. Y eso es muy diferente, porque cuando tú abres el corazón para que el Espíritu Santo gobierne en tu vida, hay una colaboración mutua. Tú no pierdes el regalo de decisión que Dios te dio. El Espíritu Santo no toma posesión de tu vida para quitarte la capacidad de decidir. Ese es un regalo de Dios. El libre albedrío lo seguimos conservando. Como decidí darle espacio al Espíritu Santo, puedo decidir no dárselo en cualquier momento. Nunca nos va a quitar el Señor esa capacidad, pero sí nosotros cedemos gobierno de nuestra vida al Espíritu Santo. Todo lo que hagas, todo lo que vivas va a tener sentido. Ahora escucha esto, porque no solo va a tener sentido, pero va a generar una proyección más grande. Cuando el Espíritu Santo mora en tu vida, cuando tú cediste la posesión de tu vida, Él te da una capacidad de proyectar tu vida en una mayor dimensión, en la dimensión de Dios. Wow, esto es más, se me está poniendo la piel chinita. Escucha esto, porque todos creemos que Dios nos creó. ¿O hay alguien aquí que no crea que Dios lo creó? Espero que no. Somos criaturas del Señor y todos creemos que Dios puso un propósito especial en nosotros. ¿O hay alguien que crea que no tiene propósito de Dios? No, creo que todos creemos eso. Estamos convencidos de que Dios nos creó con un propósito. Pero la forma de poder generar ese propósito en nosotros es cuando dejamos que el gobierno del Espíritu Santo sea efectivo, para que pueda llevarnos al cumplimiento de ese propósito sobrenatural de Dios. ¿Por qué no estoy cumpliendo mis propósitos? Primero, porque quizá no los tengo definidos. No le he dado suficiente espacio al Espíritu Santo para que me ayude a definir cuáles son mis propósitos o mi misión en la vida. Segundo, quizá porque no he dejado el espacio suficiente para que Él me permita meditar en la realidad de Dios para mi vida. Si Él te convence de pecado, también te convence del propósito que Dios tiene, que es más grande de lo que tú pienses. Porque algunos siguen buscando destinos como si no entendieran que ya Dios generó un destino en nosotros para todo el que cree y muere convencido. Hay una eternidad en la presencia de Jesucristo y hay una corona en el cielo preparada y hay una mansión en los cielos con un mar de cristal, calles de oro. Pero para el que no cree, el destino también está definido. Será un lamento eterno en el lago de fuego, en el llorar y en el crujir de dientes. Los destinos están definidos. Pero ¿qué desarrollo yo en la vida? Se define en la experiencia del Espíritu de Dios morando dentro de mí. ¿Quieres saber cuánto más Dios tiene para ti? Ábrele tu corazón. Deja que el Espíritu
tome control y posesión. Pídele al Espíritu que te dé capacidad para discernir. Si lo que estás haciendo no es tan grande, a lo mejor no es lo que Dios tiene para ti. O si piensas que no es tan grande, porque Dios trabaja en procesos, pero esa es otra prédica. Lo puntual para nosotros, Iglesia de Jesucristo, es tener presente que el Espíritu Santo quiere hacer y revelar a tu vida lo extraordinario. No lo pensamos tanto así, porque cuando venimos al altar a buscar Espíritu Santo es lléname, 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 y no sabes ni para qué quieres que te llene. Piensas que es un bonito momento en el altar donde lloras y ya soy lleno. No, ese es un bonito sentimiento, porque cuando el Espíritu Santo empieza a moverse, te lleva a ese punto para que puedas sentir su presencia. Pero ese no es el fin del Espíritu Santo. El fin del Espíritu Santo es revelarte las cosas sobrenaturales de Dios. La Escritura nos enseña que el Señor quiere bendecirnos de acuerdo a sus riquezas en gloria. Pero pocos vemos las riquezas de Dios porque estamos sumergidos en nuestra propia personalidad y ponemos una barrera y nos distanciamos de esa capacidad que pudiéramos tener cuando el Espíritu Santo viene en nosotros y está con nosotros. ¡Qué gran diferencia! ¿Cuáles son las funciones del templo? ¿Por qué el Señor compara el corazón del ser humano al templo del Espíritu Santo? Porque es justo el lugar de adoración al Señor. Todo lo que hagamos en la misión y en el propósito tiene que adorar a Dios. Si tú no adoras a Dios en tu trabajo, algo está sucediendo. Porque el propósito de Dios es que todo lo que hagamos dé reconocimiento y adore al Señor. Dios no separa, no tiene fracciones ni departamentos. Es uno en todo y todo en uno. Él te bendice en la casa, te bendice en el trabajo, te bendice en tus momentos personales de ocio, etcétera. Dios en todo y todo en Dios. Pero el Espíritu Santo, siendo el tabernáculo de Dios, tú siendo el tabernáculo de Dios, se convierte en un lugar de adoración. Por eso el Espíritu reposa en ti, para provocar tu vida a adorar al Señor. ¿Qué más haces en el templo? Das testimonio de la gloria de Dios. Cuando nos reunimos aquí, cada uno somos un testimonio de lo que Dios hace. Cada uno. Y si yo le preguntara a cada uno qué Dios hizo por ti en esta semana, les aseguro que más de una cosa me dirían, si la piensan bien. ¿Por qué? Porque Dios se revela y damos testimonio de la gloria de Dios. El corazón se convierte en el templo del Espíritu de Dios para que demos testimonio de la gloria de Dios. Qué bonito suena cuando decimos somos el templo del Espíritu Santo, pero luego ni nos acordamos por qué somos templo. ¡Qué maravilla! Tercero, cuando estamos en el templo de Dios, ofrendamos a Dios. Y nuestra vida con el Espíritu Santo, escucha esto, se convierte en una ofrenda para Dios. Están muy callados, me dan miedo. Pero qué interesante. Cuando no lo pensamos o no lo sabemos o no lo consideramos, perdemos de vista cuál es la función del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero Dios nos quiere para que seamos adoradores. Dios nos llama a que podamos en nuestro corazón considerar siempre
y siempre presente que nuestra vida se convierte en un altar para Dios, para dar testimonio de su gloria. Y tercero, que somos una ofrenda para Dios. Por eso somos el templo del Espíritu Santo. Por eso el Señor deposita su grandeza a través de su Espíritu en nosotros. Y eso nos lleva a entender que tenemos que reconocer que somos personas del Espíritu. Somos personas del Espíritu, creados en el Espíritu de Dios. Vivimos en una conciencia integral de que somos cuerpo, alma y espíritu. Y necesitamos el Espíritu Santo para regenerar en nosotros los propósitos y la misión de Dios para nuestra vida. Somos personas del Espíritu. Le pertenecemos. Por eso hay que buscarlo. Hay que meternos, guardarnos en un lugar, cerrar la puerta y encontrarnos con Él. Reservemos tiempos en la semana, en el día, que nos permitan tener esa estrecha relación. Mi hermano, te aseguro, de verdad te aseguro, que en el momento que tú lo hagas una práctica habitual, no te vas a querer salir. Porque el Espíritu Santo nos seduce de tal forma que ¿quién quiere dejarlo? Pégame, pero no me dejes. Porque a veces nos disciplina el Señor. Pero tenemos que hacerlo. Esa parte el Espíritu Santo no la va a hacer por nosotros. Te va a estar llamando, sí, pa. Pero no depende de Él abrir. Depende de ti. Queremos vivir la mejor de las experiencias pentecostales. Abramos la puerta. Sumerjámonos con el Espíritu Santo. Entremos en una relación profunda y empecemos a experimentar esos frutos del Espíritu. Gloria a Dios. Segundo, el Espíritu Santo, entendiendo todo lo que vimos anticipadamente, nos santifica. Algunos piensan que santidad es nunca pecar, y nos hacemos religiosos cuando pensamos que nosotros mismos tenemos que luchar por no pecar. Tenemos que vivir conscientes de que hay pecado, eso sí, pero la lucha que se libra para mantenerte exclusivo para el Señor no es una lucha que tú peleas. Tú no estarías en condiciones de librarla y de salir vencedor, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra toda potestad del maligno que se mueve en medio de nosotros. Pero cuando el Espíritu Santo está en nosotros, Él pelea nuestras batallas. Podremos tener un mal pensamiento, pero el Espíritu Santo está presente para decirte: acuérdate que mayor es el que está contigo. Acuérdate que si necesitas riquezas, no tienes que vivir en las prácticas de este mundo para generar riquezas. Acuérdate que el oro y la plata me pertenecen, y aún las riquezas de los impíos son para ti. Acuérdate. ¿Quieres tener una relación íntima? Alguien que te valore por lo que eres o por lo que tienes. No necesitas que uno o dos digan: ay, qué bueno eres. Simplemente sumérgete en mi presencia y entenderás el valor de tu vida. Que te tengo tatuado en la palma de mi mano. Que conozco cada uno de los cabellos que yacen sobre tu cabeza. Que enjuga cada una de tus lágrimas cuando estás triste y lloras.
Él te acuerda. Y tus luchas se hacen más fáciles. Y tu carga es más ligera. Porque esas batallas las libra el Espíritu Santo por ti. Y te permite vivir en un ambiente de santidad, de exclusividad. Y tercero, y con esto termino, su presencia, y lo dije anticipadamente, nos ayuda a resistir el poder del enemigo. Su presencia nos ayuda a resistir el poder del enemigo. Lo dije anticipadamente, no es una lucha sencilla. Yo se los he dicho cantidad de ocasiones y siento pertinente reiterarlo constantemente, porque sabemos que vivimos en un mundo y en una época de la vida que nos desafía, ya no digo día a día, segundo a segundo, segundo a segundo. Es más, muchos, y me cuento entre ellos, lo primero que hacemos cuando abrimos los ojos por la mañana, ya ni siquiera es apagar la alarma, es agarras el celular, duerme contigo ahí al lado. La mayoría, no digo todos, porque habrá algunos que sí lo ponen a la distancia, o en la noche lo tumban, así dormirán, ¿verdad? Pero la mayoría ahí está, y lo único que haces es extender la mano. ¡Pah! ¿Qué es lo primero que ves? Después de la hora que sale, porque a algunos les aparece primero la hora. Pero yo sé que muchos empiezan con el scrolling. ¿Qué hay de nuevo? Desde ese momento empezamos a librar la batalla. Y necesitamos la presencia del Espíritu Santo para resistir desde ese segundo lo que podamos ver, en lo que podamos pensar y en lo que planeemos hacia adelante o hacia lo que resta del día. Necesitamos que sea el Espíritu Santo el que nos ayude a que siempre lo primero en medio de todo sea Él. Sí se puede, sí es posible. Lo único que quizá nos ha costado a nosotros un poco es invitar al Espíritu Santo. Algunos quizá porque piensan que tienen que dejar muchas cosas. No dejes que el enemigo te engañe. Tú no tienes que dejar nada. Cuando el Espíritu Santo entre, Él se encarga de barrer la casa. Él se encarga de barrer la casa y la va a dejar bien limpia. Tú no tienes que intentar ser bueno. Él te va a justificar y te va a dar capacidad de entender el sacrificio de Jesucristo que te justifica frente al Padre para presentarte limpio delante de Él. Tú no tienes que luchar de más para mantenerte en el enfoque de Cristo. Si tan solo buscas el Espíritu Santo, Él se va a encargar de que todo lo que tú desees sea Cristo. Y que, como lo declarábamos a través de esta última canción, podamos tener realmente la convicción de que si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Esta semana estuve en una convención en Veracruz y el predicador, uno de los predicadores, decía: para poder generar y vivir todo lo que Dios quiere sembrar en ti,
es necesario que tú mueras a ti. Es necesario que tú mueras a ti. Si nosotros queremos que el Espíritu Santo se mueva en nosotros, tenemos que morir a nosotros. Todo lo que yo pienso que debo ser, o todo lo que yo pienso que debo alcanzar, o todo lo que yo pienso que en lo que me tengo que esforzar, y empecemos a invitar al Espíritu Santo. Empecemos a invitar al Espíritu Santo y podamos decirle: Espíritu Santo, habita en mí, mora en mí, vive en mí. Y a partir de ese momento dejemos que Él trabaje. Lo que tú quieras hacer, Señor, como tú lo quieras hacer. ¿Cómo sé que es el Espíritu Santo? Lo sabrás. Lo sabrás. No hay duda. El Espíritu Santo no genera dudas. Te queda claro que el que te está hablando es el Espíritu Santo. Y esta tarde yo te quiero invitar para que tú puedas dar un paso de compromiso hacia ello. La semana pasada hablamos de algunas cosas interesantes, pero hoy no solo estamos pensando que necesitamos cosas. Hoy nos queda claro que debemos de convertirnos en el templo del Espíritu, en el verdadero templo del Espíritu. Pero esas son decisiones tuyas. Si tú quieres ser ese verdadero templo del Espíritu de Dios, tú tienes que venir delante de Él y decirle: Señor, yo entiendo que tú me has hecho para que pueda ser ese tabernáculo donde habite tu presencia, pero quizás, Señor, en medio de todo lo que ha sucedido, yo te he dejado fuera, te he cerrado la puerta, no te he permitido entrar, no he dejado que seas todo lo que tú quieres ser en mí. Pero hoy, esta tarde, Señor, quiero abrirte mi corazón, quiero abrirte mi vida, para que a partir de hoy mi vida pueda ser ese tabernáculo, ese templo tuyo, y pueda, Señor, convertirse en ese lugar de adoración. Puede convertirse en ese lugar donde se revele tu gloria. Puede convertirse en ese lugar donde mi vida como ofrenda sea sacrificada para ti. Si tú eres esa persona y necesitas esa realidad en tu vida, yo te quiero invitar que te pongas de pie, que salgas de tu lugar y que vengas al altar del Señor, porque ese es el momento que Dios te está dando. Has estado buscando de Dios. Ese es el momento en que Dios está desafiando tu vida para que lo puedas encontrar, para que puedas entrelazarte con Él. Pero ya no depende de Dios a partir de este punto. Depende de ti. Cuánto quiero, cuánto anhelo, cuánto necesito. Si tú sabes que necesitas, si tú sabes que tu vida no ha logrado el clímax ni el máximo de todo lo que sabes Dios puede darte, ese es el momento